En el transcurso de la historia, Cayambe ha sido cuna de grandes personalidades, valientes líderes y lideresas que se han convertido en símbolos de lucha social y han sido fuentes de inspiración para todos los jóvenes que aprenden de su trayectoria. Quédate junto a nosotros que en este video te contaremos la vida de Dolores Cacuango y cuál fue su importancia en la lucha social campesina. Dolores Cacuango Quilo había nacido el 26 de octubre de 1881 en la comunidad de San Pablo Urcu, perteneciente a la parroquia de Olmedo. Hija de Juan Cacuango y Andrea Quilo, creció en medio de la violencia de sus patrones, el despojo de su cultura, sufrimiento y explotación de su pueblo. Para ese entonces la represión que sufrían los indígenas era extrema, ya que las consecuencias producidas por la conquista española dieron como resultado que en 1559 los indígenas fueran despojados de sus tierras y su administración pasarían a manos de las numerosas congregaciones religiosas. La congregación de los mercedarios se haría cargo de 4 grandes propiedades y hasta 1864 crecería hasta 13 haciendas, entre ellas Moyurco, La Chimba, San Pablo Urco, Pucará, entre otras. Sin embargo, la más importante de todas sería la hacienda de Pesillo, pues para ese entonces sería el centro administrativo y financiero. El crecimiento exponencial de las haciendas y su producción se daría por una sola causa: la explotación indiscriminada de la mano de obra de los indígenas. Dolores empezó a trabajar desde temprana edad, recogiendo agua, leña, llevando a las ovejas a pastar, por lo que ya desde esa edad iría conociendo los maltratos hacia su pueblo. Años más tarde moriría su padre Juan. Esto solo perjudicaría más la situación para Dolores y su familia, porque las mujeres no podían heredar los guasipungos, lo que a su vez hizo que Dolores tome una decisión. Esta sería trabajar sirviendo a los frailes mercedarios, lo que significaba laborar más de 12 horas, sin sueldo, y como única paga, la comida. Sin embargo, poco después tendría que abandonar aquel trabajo, pues Dolores estaría próxima a cumplir la mayoría de edad, lo que significaba que tendría que casarse por obligación, sin antes, claro, pasar por la mano de los curas. Por dichas razones, Dolores viajaría a Quito para trabajar en la casa de un militar, en donde su trabajo no sería nada menor a sus labores anteriores. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en la ciudad, habría de enterarse de muchas cosas, entre ellas que los indios tienen leyes que les amparaban. En 1897, Eloy Alfaro sería presidente del Ecuador. Él reduciría la esclavitud, implantaría el matrimonio civil, además expulsaría a los curas de las haciendas y estas tierras pasarían a manos del Estado. También sería el resguardo para la lucha social de los campesinos afros y montubios. Sin embargo, en 1912 fue asesinado y con él el sueño de las reivindicaciones sociales. No obstante, Alfaro habría dejado leyes que favorecerían a las clases populares. Esto sería la punta de lanza para que Dolores pueda luchar con mayor razón. Una vez que las tierras pasarían al Estado, estas serían dadas en arrendamiento. Es así que la hacienda de Pesillo pasó a la administración de Ernesto Fierro. Sin embargo, en el año de 1919 se daría un fuerte levantamiento en contra de su administración, donde muchos indígenas morirían a manos de los soldados enviados por el gobierno de Alfredo Baquerizo Moreno. La victoria fue para el patrón. No obstante, debió aceptar por primera vez el pago de un salario que se fijó en 2 reales diarios para los hombres y 1 real para las mujeres. Años más tarde, habría de organizarse sindicatos en Juan Montalvo, Pesillo, La Chimba y Moyurco, los cuales estarían acompañados por dirigentes socialistas como Ricardo Paredes y Rubén Rodríguez. En 1930 se dio inicio a una huelga que duró más de 3 meses. En esa huelga se hacía peticiones como cesar los maltratos, suprimir los diezmos, proveer las herramientas a los trabajadores, suprimir el trabajo obligatorio a las mujeres. Sin embargo, y como era de esperarse, no tardarían en llegar un batallón para reprimir a los campesinos.
Los medios de comunicación, en ese entonces encabezados por el diario El Comercio, insistían en asombrarse de las osadas pretensiones de los indígenas y clamaban la aplicación de mano dura contra los sublevados, ya que según ellos sembraban el mal ejemplo de los comunistas y socialistas. Mientras tanto, a los dirigentes de los sindicatos se los amenazaba con llevarlos a Galápagos, que en ese entonces era una cárcel para los más peligrosos delincuentes. Entretanto, Dolores se había preparado. Ella nunca fue a la escuela, pues no había escuela para indios. Por esa razón, pidió la ayuda de una compañera del Partido Comunista para que le lea una y otra vez el Código de Trabajo con el fin de memorizarlo. Se cuenta que en una audiencia con el ministro de Trabajo, Dolores le recitó exactamente el artículo en el cual se amparaba su reclamo. El ministro, por su lado, se había quedado estupefacto frente a la veracidad y elocuencia de Dolores. Dolores Cacuango tenía muy claro que para lograr las reivindicaciones sociales era necesario 3 pilares: la educación, la unión y la lucha. Es así que siempre en sus discursos enfatizaba la unidad, pues solos eran muy vulnerables, pero unidos nadie los podría detener. Fue por eso que se organizó el primer Congreso de Indios en el Ecuador, mismo que se daría en Juan Montalvo, en donde fueron convocados indios del norte y centro de la sierra. No obstante, serían reprimidos nuevamente por el batallón Carchi, esta vez ordenado por el presidente Isidro Ayora. La Iglesia también jugaría un rol importante en el adoctrinamiento de la servidumbre, ya que en ese entonces y en muchas de las ocasiones, los sermones de los curas iban encaminados a que los indígenas obedezcan al patrón y no reclamen por sus derechos. Y se dice que en una ocasión, un cura, o sotanudo, ya que de esa forma les decían los indígenas a los curas, intentaría comprar el silencio de Dolores para que ya no siga alborotando a sus compañeros. Sin embargo, Dolores, fiel a su lucha, rechazaría tal propuesta. La organización era indispensable para la lucha social. Fue por eso que en 1944 se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, con Jesús Gualabicí como secretario general, pero posteriormente sería reemplazado por Dolores Cacuango. Esta federación reuniría a los sindicatos, periódicos y líderes de varios sectores. Para que trabaje el secretario sindicato, otra propaganda, otra tesorero, 5 poniendo. Ese que ya formé el sindicato que ya comprobando, hablando con ese campesino. Así pararemos para ir a Quito por el conocimiento. Ya para 1946 se había logrado que se devuelvan los guasipungos a los cabecillas de la huelga de 1931. Además, para esa fecha ya se había logrado una jornada de trabajo de 8 horas, salario de 2 sucres 50 centavos y la eliminación del trabajo para las mujeres servicias. Sin embargo, aún faltaba algo sustancial: la educación. Dolores tenía muy claro que la educación era parte fundamental para la lucha, pues se había dado cuenta que muchos de los abusos se daban porque los patrones les negaban la existencia de leyes que favorecían sus demandas. Por tal motivo, Dolores emprendió un proyecto que hasta la actualidad se conserva: la creación de escuelas bilingües para los indígenas, para que aprendan la letra. Fue así que se crearon 4 escuelas, en Yanahuayco, La Chimba, San Pablo Urco y Pesillo. Todo esto, claro, con la ayuda de María Luisa Gómez de la Torre, quien era profesora en el Colegio Mejía y militante del Partido Comunista. Luisa, en primer lugar, enseñó a los futuros maestros, entre ellos Neptalí Ulcuango y Luis Catucuamba, quien era hijo de Dolores. Los patrones, como era de esperarse, estaban en desacuerdo, pues con ello perdían la mano de obra de los niños. Además, sería peligroso, pues con mayor razón podrían reclamar sus derechos. Con el paso del tiempo se fue observando los resultados de la educación, pues los niños aprendían y con ello podían reclamar los constantes engaños de los patrones. Así fue la vida de Dolores, sin descanso, sin pausa, como ella misma decía. Un día, 1000 muriendo, 1000 reponiendo. Una noche, 1000 muriendo, 1000 reponiendo. Así está esta vida. A pesar de todos los maltratos, toda la represión sufrida, todas las amenazas recibidas, Dolores nunca dio a torcer, pues sabía que en ella
germinaría la esperanza de días mejores de todo un pueblo. Junto a ella, Tránsito, Rubén, Ricardo, Luisa, Jesús, María, Neptalí, Rosa y tantos otros que quedaron en el anonimato a conveniencia de quienes escribían la historia. Dolores falleció a los 90 años, un 23 de abril de 1971, y está enterrada en el cementerio de la parroquia de Olmedo. Su lucha se mantiene vigente. Yo he luchado, compañeros, aquí. Tanto paliza, tanto sangrentado. No salía a favor, ni policía, ni comisario, ni el capital de Quito. Ninguno salía a favor. Peor en Guadalquivir, en Quito, peor allá mandando. Quemaron casita, acabaron animalito, acabaron ropa, acabaron todo. Mandaron sacando de Huasipungo. La carencia de derechos y todas las desigualdades son dolencias que permanecen y que permanecerán a menos que todos estemos unidos, que todos formemos parte de la solución, con la educación constante que empieza desde la niñez y que dura toda la vida, la inclusión de valores sólidos que son importantes en la juventud, y con el conocimiento necesario para guiar nuestros actos que se convertirán en huellas para las futuras generaciones. Gracias por ver el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartir. Recuerda que en la descripción se encuentran todas las referencias que se usaron para esta producción. Y a propósito, ¿de qué otro personaje te gustaría conocer su vida? Dinos en los comentarios, que sin duda haremos un nuevo video al respecto. Hasta la próxima.